Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. En el video de hoy vamos a estar revisando formación de compuestos. En este caso nos ha tocado ácidos oxácidos, también llamados oxoácidos. Es importante en primer lugar conocer cómo se forman. Se forman de la unión de un óxido ácido más agua. Hay que recordar que los óxidos ácidos están formados por no metales. ¿Qué elementos pueden formar ácidos? Tenemos a los halógenos, flúor, cloro, bromo, yodo, astato y sus valencias más 1, más 3, más 5, más 7. También tenemos a los anfígenos, azufre, selenio y teluro, sus valencias más 2, más 4, más 6. En el caso de los nitrogenoides, solamente para ácidos, este tipo de ácidos, vamos a utilizar el nitrógeno con sus valencias más 1, más 3, más 5. Fósforo, arsénico, antimonio y boro, vamos a formar ácidos especiales, que será el siguiente video. En cuanto a los carbonoides, carbono, silicio y germanio con su valencia más 4. ¿Qué es lo que necesitamos hacer para formar el compuesto? En primer lugar, debemos formar correctamente el óxido. Es muy importante que este conocimiento ya esté bien cimentado en ustedes. Debemos en primer lugar formar el óxido. Luego debemos añadir o sumar una molécula de agua y finalmente, si podemos, simplificamos. Algo muy importante que hay que tener en cuenta es el orden de los elementos. En este caso es el hidrógeno, el no metal que estemos usando y el oxígeno. No puede variar el orden de los elementos, siempre será este orden: hidrógeno, no metal, oxígeno. Vamos a hacer ejercicios. El primero que vamos a hacer está de acuerdo a su folleto de formación de compuestos. En este caso me dice cloro más 1 más agua. Entonces, lo primero que voy a hacer es formar el óxido de cloro más 1 o el anhídrido, ¿no? Entonces, cloro me dice con valencia más 1 y oxígeno con valencia menos 2. Esto ustedes ya conocen, ya saben. Entonces, lo que tengo que hacer es intercambiar. Entonces me quedaría cloro 2, oxígeno 1, que el 1 no se pone. Primer paso, listo. Entonces la base es formar bien el óxido. Luego me dice que añada agua y esto me va a producir algo, ¿ya? Siempre tengan en cuenta cuál es el orden de los elementos. Me dice que primero va el hidrógeno, luego el no metal. En este caso el no metal que estamos usando es cloro y finalmente va el oxígeno. ¿Cuántos hidrógenos? Lo que tengo que hacer es sumar o contar cuántos hidrógenos tengo antes de la flecha. Entonces, hidrógenos tengo aquí 2, cloro tengo igual 2 y los oxígenos lo único que tengo que hacer es sumar. 1 más 1 son 2. Si se dan cuenta, los 3 se pueden simplificar. Esto es clave. Los 3 se tienen que simplificar. Si uno de los 3 no puede simplificarse, no se simplifica. En este caso sí puedo. Y mi respuesta final me queda HClO. Esta será entonces mi fórmula del ácido. El siguiente ejercicio, yodo más 5 más agua. Entonces lo primero es hacer el óxido. Yodo más 5, oxígeno menos 2. Hago el intercambio, me quedaría yodo 2, oxígeno 5. A esto le añado agua y no se olviden el orden: hidrógeno, el no metal y oxígeno. Entonces sería hidrógeno, en este caso estoy usando el yodo, y oxígeno. ¿Cuántos elementos tengo? En el caso del hidrógeno tengo 2, en el caso del yodo tengo 2 y en el caso del oxígeno, si se dan cuenta, 5 más 1 tengo 6. Y los tres números son simplificables. Entonces sería H1 y 1 o 3, que este sí sería el resultado final para mi ácido, HiO3.
El siguiente ejercicio me dice azufre más 2. Entonces procedo a hacer el ejercicio. Azufre más 2, oxígeno menos 2. Una vez que hago el óxido, recuerden que quedaría 2 y 2. Pero al momento de simplificar me quedaría 1 y 1. Entonces la fórmula del óxido me queda esta. Le añado agua. Y recuerden que debe ser en este orden. Sería el hidrógeno, el azufre y el oxígeno. Vamos viendo. En este caso tengo 2 hidrógenos. Azufre solamente tengo 1, que no se pone. Y oxígenos, 1 más 1, 2. Obviamente que si se dan cuenta, aquí tengo un 1 que no me permite simplificar. Y esta será mi fórmula final. Para el caso del nitrógeno más 3, lo mismo. Procedemos a hacer el óxido, que sería nitrógeno más 3, oxígeno menos 2, y hacemos el intercambio de valencias 2 y 3. Listo. A esto le añadimos agua y no me debo olvidar cuál es el orden. Hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Hidrógeno tenemos 2, nitrógeno tenemos 2 y oxígeno tenemos 4. Y en este caso sí podemos simplificar los 3. La respuesta me quedaría hidrógeno 1, nitrógeno 1, oxígeno 2. Esta viene a ser mi fórmula final. Listo. Eso es todo. La cuestión, lo más importante es que deben realizar bien la fórmula del óxido ácido y añadir agua. Luego, no se olviden la estructura del ácido y si simplificamos, la respuesta final es esta. ¿Qué es lo que pasa con los nombres? ¿Sí? Vamos a usar solamente la nomenclatura tradicional. La nomenclatura tradicional me dice que escriba la palabra ácido seguido de los prefijos y sufijos, dependiendo de la valencia que se utiliza. Es la misma nomenclatura que usamos en los óxidos ácidos, solamente que hay una variante. Ya no es un óxido, ahora se llamará ácido. Entonces, fíjense, para los halógenos tenemos más 1, más 3, más 5, más 7. Hipo-oso, oso, ico, per, ico. Para los anfígenos tenemos más 2, más 4, más 6. Hipo-oso, oso, ico. Para los nitrogenoides, hipo-oso, oso, ico. Y para los carbonoides, carbono, silicio y germanio, tenemos solamente ico. ¿Cómo van a ser los nombres? Hagamos algunos ejercicios para darles el nombre. Entonces me dice silicio 4. Silicio más 4. Hago el intercambio, ¿no es cierto?, con el oxígeno. 2 aquí, 4 acá. Pero si simplifico me quedaría aquí 1 y aquí 2. A esto le vamos a añadir agua. Y no me olvido de la estructura. El hidrógeno, en este caso el no metal silicio, y luego el oxígeno. ¿Cuántos hidrógenos? Son 2. El número de silicios es solamente 1. Y el número de oxígenos, 2 más 1, 3. Esta vendría a ser mi fórmula final. ¿Qué nombre le voy a dar? Entonces, obviamente que me dice que lo primero que se va a llamar es ácido. Y me voy a ir a mi tablita. Me voy a dar cuenta que para los carbonoides es un solo sufijo que es ico. Como estoy usando el silicio, mi nombre será ácido silícico. Listo. Tomaremos los ejercicios que ya hemos realizado para darles el nombre. Entonces, me voy a darle nombre a este compuesto. Obviamente que el nombre primero será ácido. Y me voy a fijar en la valencia que usé para formar el compuesto. En este caso es más 3. Y si revisamos,
pues para más 3 me dice que debe terminar en oso. Por lo tanto, será ácido nitroso. Recuerden, el nombre en el caso del nitrógeno se acorta. Para el azufre, vamos a ver, en el caso del azufre hemos estado usando la valencia más 2, ¿sí? Obviamente que el nombre será ácido. Y si nos fijamos, para los anfígenos, usar la valencia más 2 es hipooso. Entonces será hiposulfuroso. Listo, ¿sí? Para el caso del yodo, obviamente que la palabra será ácido, porque estamos hablando de un ácido, y me doy cuenta que la valencia que utilicé fue más 5. Si revisamos cuáles son los prefijos y sufijos, me dice que solamente utilice ico. Entonces será ácido iódico. Finalmente, para el caso del cloro más 1, si nos damos cuenta, si usamos más 1, me dice que use los prefijos hipo-oso. Entonces, será obviamente ácido y el otro nombre corresponde a hipocloroso. Listo. Entonces, siempre recuerden la palabra ácido y el otro nombre depende de la valencia con la que estoy haciendo el compuesto. No es tan complicado, siempre que tengan claro cuáles son las valencias de los elementos, ¿sí? Para terminar, lo único es qué pasa cuando me dan el nombre y yo tengo que hacer la fórmula. Entonces, lo primero que tengo que hacer es identificar con qué valencia va a actuar ese elemento. Entonces, cuando me dice ácido clórico, me doy cuenta que termina en ico. Y si nos vamos a los prefijos y sufijos, cloro, ¿sí? Me dice que si termina en ico, debo usar la valencia más 5. Entonces procedo a hacer mi ejercicio. Cloro con valencia más 5. Hago primero el óxido, recuerden. Intercambio, me quedaría cloro 2, oxígeno 5. Y a esto añado agua. No se olviden que debe tener un orden. Primero será el hidrógeno, luego el no metal, en este caso es el cloro, y finalmente el oxígeno. ¿Cuántos hidrógenos? Pues tengo aquí 2. ¿Cuántos cloros? Tengo 2. ¿Y cuántos oxígenos? 5 más 1, 6. Obviamente puedo simplificar y la respuesta será HClO3. La fórmula del ácido clórico en este caso ha sido HClO3. Vamos con el último ejercicio. Me dice ácido sulfúrico, entonces me voy a mi cuadrito de prefijos y sufijos y me doy cuenta que el azufre está aquí y que si me dice ácido sulfúrico, ico, debo usar valencia más 6. ¿Listo? Entonces, hagamos el ejercicio. Azufre más 6, oxígeno menos 2, hago el intercambio, me quedaría 2 azufre y 6 oxígeno. Sin embargo, recuerden que hay que simplificar, por lo tanto me quedaría azufre 1, oxígeno 3. Listo. A esto le añado agua y no me olvido del orden. Hidrógeno, el no metal sería azufre y oxígeno. Hidrógenos tengo en este caso 2, azufre tengo solamente 1, que no se escribe, y oxígeno 3 más 1, 4. Como no puedo simplificar, porque los 3 tienen que ser simplificables, esta es mi fórmula final.
Entonces, la fórmula del ácido sulfúrico corresponde a H2SO4. Eso es todo. Espero que esté todo claro y en caso de que tengan alguna duda, por favor recuerden eh, usar el foro de dudas. También está la mensajería en la plataforma, la mensajería en el aula virtual y nada más. Espero que estén muy bien y muchas bendiciones para todos. Gracias.